Bienvenido, Gonzalo. Gusto verte. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Según la lista, todavía faltan 2 hermanos que se añadan. Sí. Bien. Seguimos revisando el plan de curso, los requisitos de la materia. Número 1, asistir a clases, avisando en caso de ausencia por fuerza mayor. Se permite 2 inasistencias, no obstante, se recomienda no faltar a ninguna de las 9 clases. 2. Cumplir realizando todos los trabajos asignados con fidelidad a los principios de originalidad. Nada de copiar y pegar. Honestidad para exponer el pensamiento propio y citar las fuentes cuando se transcribe o usan las ideas de otros. ¿Ya? Puede pasar que uno dice, esto que estoy leyendo está tan bien dicho que no lo puedo decir con otras palabras, tengo que copiarlo. Pero ahí uno lo pone entre comillas y cita a quien corresponden esas palabras, esas ideas. Pero siempre originalidad en nuestros trabajos. Número 3, participar con actitud positiva. Este nivel de estudios, que es la licenciatura, demanda estudiantes proactivos, que buscan ir más allá de lo planificado, con el fin de profundizar en la materia y lograr los objetivos del ramo. De tal modo que los avances los construyamos en conjunto entre estudiantes y profesor. Actitud positiva, proactividad, buscar. Este es un ramo nuevo. Este es un ramo nuevo que, les confieso algo, he tenido muy poco tiempo para prepararlo. Muy poco tiempo. Pero un descanso que tengo es que ustedes son alumnos de licenciatura, por lo tanto, ya están en un nivel mayor con todo lo que han recorrido, con todo lo que han estudiado, con todo el training que tienen, de poder aportar a la construcción de este ramo. Así que, bueno, aquí en ciertas cosas que les voy a exponer, se van a dar cuenta de cómo pueden aportar mucho ustedes. Cuarto, el sistema de calificaciones. Los trabajos valen un 40% de la nota final. Vamos a hacer 2 exámenes, 40% también, o sea, 20% cada examen. Y participación y responsabilidad tiene un 20% también. Quinto, las tareas. Primera tarea, lectura y resumen. Cada estudiante debe leer el libro Retorno a la historia del pensamiento cristiano. Lo cité al principio, en la presentación. Y como les dije, se los voy a mandar por el WhatsApp. Este es un libro de Justo González. Y en un formato que el profesor les dará, deben entregar el resumen enviándolo antes de la clase número 4. Si no me falla la memoria, eso es el 3 de junio. Jueves sí, jueves 3 de junio. Por lo tanto, antes de la clase, o sea, si comienza a las 8, unos minutitos antes como plazo final para enviarlo al correo mío. Número 2, cuestionarios. El profesor compartirá en ciertas clases un breve stock de preguntas para chequear la comprensión de los estudiantes. 12, 15 preguntas, es relativo. 3, exponer material. El profesor entregará ciertas lecturas o videos para que cada estudiante los analice y luego exponga al curso. Eso es lo que tengo como tareas para este ramo. Sexto, consideraciones generales. Primero, la metodología de estudio. Trabajaremos con una división de la clase en 2 partes. En el primer bloque, hasta el break, el profesor expondrá algunas líneas
generales de la clase. En el segundo bloque se apunta a una conversación abierta y enriquecedora. Siempre será bien valorado que las interrogantes puedan salir a la luz, ya que son una oportunidad de construir juntos el conocimiento. Ojalá que en la medida que uno va creciendo o envejeciendo, sea más bueno para hacerse preguntas. Sea más como los niños, que los niños son buenos para hacer preguntas, pero no sé por qué la van perdiendo, la juventud, la adultez, pero tenemos que ser como niños, por lo menos en ese sentido, de preguntar, de preguntar. Y así, con la bendición del Señor, nuestra mente se expande. Letra B. Tareas. No se recibirán tareas atrasadas. Letra C. Presentaciones. El profesor acostumbra a elaborar presentaciones que está dispuesto a compartir con todos los estudiantes, pero se reserva el derecho de no enviarla a los que no cumplan con su parte, como en el caso de aquel que se ausenta de la clase. Quizá habría que decir salvo que sea en casos de fuerza mayor y se haya justificado debidamente. El tema de las ausencias justificadas es un problema para uno, porque a veces parece que lo que es justificado para un estudiante no es justificado para un profesor. Tantas razones que uno le toca escuchar, que uno no sabe si son excusas. Por ejemplo, que tengo retiro, tengo una actividad en la iglesia, me toca hacer una labor um, en esa actividad de la iglesia. Bueno, a veces, no sé, que mi hijo está enfermo. Las razones son muy variadas, pero es muy problemático para uno determinar cuándo es una ausencia justificada, porque como yo también soy papá, también soy pastor, también tengo situaciones personales, pero jamás son una razón para mí para ausentarme y no estar. Fuerza mayor sería, no sé, que tuve un accidente, que estoy en el hospital y no me puedo conectar desde ahí. De verdad fuerza mayor, pero una actividad que yo puedo acomodar o puedo decir, no voy a poder estar, o yo me voy a incorporar más tarde, o voy a tener que salir. Se hizo un retiro de nuestra corporación un día sábado que tenía clase. Yo tenía que dar clase, hace como 3 semanas atrás. Y yo quería estar en ese retiro. Era todo el día sábado. Y un estudiante me dijo, pastor, no voy a estar en la clase porque voy a estar en el retiro. Y yo le dije, yo también quiero estar en el retiro, pero no puedo porque voy a estar en la clase. Ella optó por estar en el retiro. pero, pero creo que aunque era una actividad eclesiástica, no es justificado. Entonces, con esto les quiero decir que no cualquier razón significa una ausencia justificada. Así que hay que pesarlo bien. Es como uno está tomando el compromiso por 9 semanas consecutivas. Así que téngase presente. Y como último punto aquí, estamos en consideraciones generales, puse letra D, cámara. En esta modalidad online, necesitamos conectarnos para tener un encuentro humano y no impersonal. Esto incluye tener la cámara abierta. Se entiende que pueden existir momentos de excepción, pero será requisito para participar en clases el tener encendida la cámara. Esta modalidad online nos demanda eso, poder ver, escucharnos, por supuesto, y vernos. Porque la otra modalidad es virtual, donde uno toma el ramo y ve el video del profesor en el horario que uno quiera y no es necesario la conexión instantánea. Pero aquí sí es necesario. Más en un curso participativo como este. Así que eso, procuren siempre tener la cámara encendida.
salvo momentos de excepción. Y llegamos a la parcelación de los contenidos. Aquí estamos en la clase 1, 13 de mayo, revisando el plan de curso. Vamos a estar tratando acerca del pentecostalismo y todo lo relacionado con él en esta clase inicial. Para la próxima semana, qué bueno que no les envié este plan de curso porque estoy viendo que tengo que modificar algunas cositas. La clase 2, por favor, todo lo que está en la columna de la derecha, labor del estudiante, van a tener que obviarlo. Ignórenlo por el momento porque tengo que corregir ahí. Eso de traer leído hasta la página 28, no, nada que ver. Eso era de otro ramo. Por lo tanto, lo que sí nos importa que en la clase 2 del 20 de mayo vamos a estar viendo antecedentes históricos y culturales de la Iglesia latinoamericana. En la clase 3 del 27 de mayo, fundamentos bíblicos de la eclesiología. En la clase 4 del 3 de junio, la fecha donde ustedes entregan el informe de ese libro que hay que leer, vamos a estar viendo las 3 escuelas teológicas, hipótesis central del texto de Justo González. Clase 5 del 10 de junio, fundamentos sociológicos de la Iglesia actual. Clase 6 del 17 de junio, fundamentos filosóficos de la Iglesia actual. Clase 7 del 24 de junio, antecedentes político-económicos de la Iglesia actual. Clase 8 del 1 de julio, la globalización y la Iglesia en la posmodernidad. Y clase 9, y final, el quehacer, 8 de julio, el quehacer teológico, artístico, político, etcétera, de la Iglesia. Conclusiones. Es un ramo en el que vamos a ver aristas bien diversas y que nos van a ayudar a tener una visión lo más completa posible de la Iglesia actual y de la línea pentecostal de la que formamos parte. Así que de eso se trata nuestro ramo y vamos a ver si tienen algunas preguntas, comentarios. Daniel levantó la mano. Sí, quería consultarles sobre si la temática que presentó usted en la parcelación de la materia hace referencia solamente a la iglesia en Chile, porque habla de la iglesia actual aquí, la iglesia actual en la teología, la de la iglesia actual en la política, pero solamente en la realidad nuestra, o es un concepto un poquito más global. Sí. Vamos a centrarnos en la iglesia chilena, pero no nos vamos a limitar solamente a la iglesia chilena. O sea, ya veían que en algunas clases lo tomamos como iglesia latinoamericana, que tenemos muchos aspectos en común, así que nos vamos a proyectar también hacia todo este subcontinente, y en algunos tópicos va a ser inevitable que estemos hablando de la iglesia a nivel mundial, global. Así que también la vamos a estar viendo, pero el foco está puesto sobre nuestra realidad en este país. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, ¿vas a mandar el programa? Aunque hay que corregirlo, me parece. Sí. Pensaba mandárselos ahora, al término de la clase, pero para ser más realista se los mando mañana. Lo que les voy a mandar hoy, al terminar la clase, va a ser el libro, formato digital. Ese se los mando de inmediato. ¿Qué era lo otro? El plan, con seguridad mañana quedan en el WhatsApp. Gracias. Bien, si no hay
¿Más preguntas? Yo, profesor, Adelante, Jessica. cuando usted hablaba de las ausencias muy justificadas, por ejemplo, yo estaba viendo el plan de curso, el 10 de junio dice examen, y yo el 10 de junio tengo que viajar a Santiago, voy a ir viajando, digamos, a la hora de la clase. Entonces, difícil que ese día me vaya a poder conectar. Entonces, en ese caso, porque es como, lo tengo para hace rato, no sabía que iba a haber clase los días viernes. Entonces, Okay. Sí, sí. Gracias por avisar con tiempo, aquí lo dejé anotadito y lo conversamos. Si tiene que faltar Jessica, se entiende. Si tiene la posibilidad de irse conectada en el bus, no sé, cualquier cosa, o al lugar donde llegue, maravilloso. Pero si no hay posibilidad, se entiende que no fue posible. Así que, está bien, Jessica. gracias. Ujú. Bien, normalmente yo parto con que nos presentemos, pero como todavía faltan 2 estudiantes, voy a dejar eso pendiente. Vamos con una presentación. Esta presentación es acerca del pentecostalismo. Como preguntaba Daniel, no nos estamos limitando solo a Chile, aquí nos muestra 8 puntos destacados del mapa mundi, donde a comienzos del siglo XX hubo avivamientos en forma simultánea. Dentro de la primera década del siglo XX, 1900 a 1910, hubo avivamientos en Chile, en Brasil, en California, en Gales, Reino Unido, en Noruega, en India y en Corea. A veces se habla por ahí de otros lugares, pero de lo que yo he podido investigar con mayor seguridad es en estos 8 puntos que les señalo aquí en el mapa. Esto muestra que el mover del cual formamos parte como iglesias pentecostales no responde a ninguna planificación humana. Ningún hombre, ningún predicador, por renovado que fuera, se propuso él, voy a darle más vitalidad a mi iglesia y vamos a hacer algo, porque nadie podría haber tenido este control sobre lugares tan diversos, tan dispersos en el mundo, en aquellos años donde estamos claros que no existía internet, ni redes sociales, ni televisión, ni radio, sino que los medios escritos se demoraban bastantes meses en llegar de un continente a otro. Porque sí existían medios de difusión, revistas, libros, pero era lento. Por ahí los telegramas, pero eran muy limitados, eran frases cortas que se mandaban los telegramas. Entonces, no responde a ninguna organización humana este mover espiritual, sino que ya su distribución geográfica nos muestra que es algo muy especial de parte de Dios sobre una iglesia evangélica que está en un estado, en un punto crucial, en un punto donde las iglesias tradicionales como la metodista, la presbiteriana, la luterana, la episcopal, la bautista, estaban de manera oficial incurriendo en un estado de estancamiento, de mucha formalidad, una teología bastante fría. En el siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, se había levantado fuerte la alta crítica, el liberalismo teológico, que algún impacto causaban en la iglesia, pero no satisfacían a todos, por supuesto,
Por lo tanto, es un punto crucial porque los cristianos de estas iglesias tienen que decir, vamos a seguir el camino en el que estamos, que es bastante frío, limitándose a la liturgia formal, una teología excesivamente racionalista, que se cuestiona todo, que tiende a descartar de manera prejuiciosa lo milagroso de la Biblia, y se va quedando sin nada. ¿Seguimos ese camino o volvemos a nuestros orígenes? Estaba el origen del metodismo wesleyano, con Juan Wesley y su hermano, con Jonathan Edwards, los grandes avivamientos en Estados Unidos, los grandes despertar, el primer gran despertar, el segundo gran despertar. Retomamos eso, que ya se ha perdido un poco porque son de ahí del siglo XVIII, o sea, de más atrás. Retomamos nuestros orígenes, incluso yéndonos a lo que ocurrió en Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, en cumplimiento de la profecía de Joel 2, de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, en esos lugares donde está marcado, hubo ciertos hombres y mujeres que fueron catalizadores de este sentir. No nos vamos a quedar en lo que ya está, vamos por más, vamos a buscar aquello que siempre fue para la iglesia, pero parece que en algún momento lo hemos perdido, pidámoslo. En Estados Unidos, el mover estaba fuerte, es cosa de pensar en Charles Parham, en los seminarios que él abrió, y donde buscaban las manifestaciones del Espíritu Santo y las pedían. Escuelas por las cuales pasó el mismo William Seymour, el protagonista del avivamiento pentecostal en Azusa, en 1906. Así que ahí ya tiene una fecha precisa, esto de los avivamientos simultáneos de la primera década del siglo XX, 1906, la calle Azusa. Con este hombre negro, bueno, podemos hablar después un poquito más de él, pero ahí tenemos un caso. En Brasil, como les dije, el de Gales, con Evan Roberts, impresionante, especialmente con los mineros del carbón, allá en Inglaterra, pero que este joven era usado con una palabra muy carismática, de mucho impacto y muchas conversiones, mucha entrega al Señor. Así que también un gran despertar que inspiró, que remeció a la iglesia que se enteraba de este mover. Ya dije el de Noruega, el de India con la Pandita Ramabai, que tenía un orfanato de viudas, de niñas viudas, de jovencitas, adolescentes que ya habían quedado viudas, estaban totalmente desamparadas, pero en ese hogar de Pandita Ramabai, la misionera Minnie Abrams, proveniente de Estados Unidos, también es una catalizadora para la búsqueda, y no solo la búsqueda, sino que hubo un derramamiento. No sé si en algún momento Sun Ho nos podrá, que tiene información de cómo fue el avivamiento en Corea, pero claramente nosotros podemos hablar de acá de Chile, con ¿quién fue el catalizador acá? Willis Hoover, con su esposa. Vamos a... y Sudáfrica, en el extremo sur del continente africano, en Sudáfrica también. Aquí tenemos en esta foto la congregación inicial de Seymour, William Seymour, y el lugar del avivamiento de Los Ángeles, de la calle Azusa. Qué impresionante que hablamos de 1906 y ya había ahí en este grupo una congregación interracial, y su pastor era negro, cuando muchas décadas después Martin Luther King da una tremenda lucha para superar la segregación, la discriminación que sufren. Pero a comienzos del siglo XX, este descendiente de esclavos, el pastor Seymour,
no tiene mayor inconveniente por ese lado racial en dirigir una congregación donde también hay blancos, miembros activos, y una congregación que va a ser el epicentro de todo un mover que de alguna forma también impacta al mundo, porque se corría la voz muy rápido entre las distintas iglesias norteamericanas de lo que está pasando en la calle Azusa, y se dan el viaje hasta ese lugar en Los Ángeles, y la visitan y participan, y muchos son llenos del Espíritu Santo, pero salen de este lugar ya sea a avivar sus respectivas congregaciones o a cumplir la gran comisión en lugares remotos del mundo, porque sienten que este equipamiento con algo que no era común de hablar en otras lenguas, asumen que son lenguas para ir a predicar a aquellas naciones lejanas, a otras culturas. Así que notable todo lo que pasó ahí. Realmente un epicentro de un gran mover de Dios, del cual los que somos asambleístas adscribimos, porque provenimos de este mover inicial. Muchos de los que pasaron por ahí en 1914 fundaron el Concilio General de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y en esta diapositiva tenemos al catalizador en Chile, a Willy Hoover. Ahí están sus años de vida, de 1858 a 1936. Murió acá, en Valparaíso, donde él siempre, bueno, casi siempre ministró, y está sepultado en el cementerio de Playa Ancha. Esta frase que está acá arriba es una frase de él, de Hoover. Oh Dios, envíanos poder en mayor grado de lo que hemos visto aún. O sea, un hombre con hambre de Dios. Conoció a su esposa en el seminario en Estados Unidos. Le preguntó si ella estaría dispuesta a irse a cualquier lugar donde el Señor lo enviara, y ella le dijo que sí. Y él dijo entonces, ella es mi esposa. Está tan dispuesta que con ella me tengo que casar. Y claro, sirvieron juntos al Señor acá. Tuvo una participación ella muy clave en la determinación de salir de la iglesia madre, la iglesia metodista episcopal, que le cerró las puertas a este mover. Vinieron las autoridades de Estados Unidos a decir, usted, los queremos enviar de regreso a Estados Unidos, tómense unos años de descanso. No, nosotros queremos seguir acá con nuestros hermanos chilenos. Entonces los combinaron a retractarse. Y la esposa responde en esa conferencia en 1910, preferimos comer pan duro con nuestros hermanos chilenos que tener que renunciar a esto que el Señor nos ha dado. ¿Por qué comer pan duro? Porque sabía que esa decisión le significaba romper con la cobertura en el sentido material de la Iglesia Metodista Episcopal, el financiamiento, los dólares. Pero bueno, tuvieron esa determinación ambos, Hoover y su esposa, Mary Ann Hilton. Mary Ann Hilton, la esposa, esta determinación de mantenerse fieles a este mover que el Señor ha manifestado acá en Chile, que tiene revolucionada la iglesia, pero que las autoridades no están dispuestas a reconocer, a permitir. Y claro, renunciaron a esa estabilidad que les daba la iglesia norteamericana, y eso da origen, a poco andar, a la iglesia metodista versión 2.0, iglesia metodista pentecostal. Bueno, primero le llamaron Iglesia Metodista Nacional, ese fue el nombre original, pero luego acomodaron el nombre a Iglesia Metodista Pentecostal, que es muy reconocida acá en Chile, especialmente por sus obispos, por la catedral evangélica llamada la J. Beche, por los Te Deum que empezaron a realizar a nivel nacional desde el año 1974,
una iglesia de harto renombre, bueno, y que en el 2018 cayó en desgracia espantosa con todos los cuestionamientos al obispo Eduardo Durán y toda la crisis que eso ha destapado. Destapado porque era una crisis que en realidad ya estaba, ya venía. De esta iglesia metodista pentecostal van a ir surgiendo a lo largo de nuestra historia innumerables cantidad de divisiones y de otras iglesias pentecostales con distintos nombres y apellidos. Vienen de este tronco común, pero se va abriendo el abanico, las ramas, el árbol se va expandiendo a muchas otras iglesias pentecostales que conservan ciertos rasgos y van cambiando otros, se van renovando en algunos sentidos. Ustedes deben saber que la iglesia metodista original, la episcopal, bautiza niños, porque viene de la iglesia anglicana, y la anglicana de la católica. Y en su teología mantuvieron eso. Y cuando se llega a la iglesia metodista pentecostal, siguen bautizando niños hasta el día de hoy. Una vez se dice, no, los evangélicos no bautizamos niños. Sí, hay ramas importantes que lo siguen haciendo porque mantienen esa tradición teológica. Pero otros se van renovando o van aprendiendo de estas otras ramas, como es la misma Asamblea de Dios, y dicen, no lo vamos a hacer porque entendemos que es cuando ya la persona tiene conciencia, etcétera, etcétera. Así que se da mucha diversidad en el mundo pentecostal. Pero bueno, volviendo a Willie Hoover, era un hombre con hambre de Dios. Entonces fue un buen catalizador de esto. Marian Hilton, la esposa, era amiga de Minnie Abrams, la misionera en India. Entonces mantenían correspondencia en aquellos años, y Minnie Abrams le cuenta a su amiga de lo que está pasando en India, y eso incentiva el matrimonio. con mayor razón tenemos que buscar, porque si ya el Señor lo está dando en otros lugares, esto que nosotros queremos, pidámoslo para que el Señor lo haga. Y una de las medidas que tomó el pastor Hoover fue el grupo de 5. Llamar a 5 hermanos especiales de la iglesia, por ahí algunos líderes, no sé, algunos hermanos escogidos, quiero decir, para a las 5 de la tarde juntarse a orar en su oficina pidiendo un derramamiento del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Y si no me falla la memoria, eso partió en 1908. Y ya para 1909 era evidente que un mover de Dios se había desatado. El Espíritu Santo se estaba moviendo de distintas maneras desde el mismo 1 de enero del año 1909. Ya se notó algo especial. Ellos tenían como costumbre empezar la primera semana del año con oración todos los días en la iglesia. Entonces ahí, en ese primer culto de oración del año 1909, parece que vieron el efecto de la inversión que hacía el grupo de 5, orando constantemente, porque fue un culto diferente, un fervor para orar, una intensidad, un quebrantamiento. Entonces ahí el pastor reconocía que la nube ya estaba derramando su agua sobre los corazones. Y así otras manifestaciones que están en el libro que él escribió, Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile. Lo escribió ya años previos a su muerte. Y cuenta muchas manifestaciones, experiencias, conversiones, la polémica. Aquí hay algunos extractos. Gonzalo, ¿cómo estás para leernos el primer párrafo? Sí, muy bien. El avivamiento desde su principio fue acompañado por manifestaciones extraordinarias de diversas clases. Risas, lloro, gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis, en las que las personas caían al suelo y se sentían trasladadas a otra parte, al cielo, al paraíso
a campos hermosos, con experiencias variadas, hablaban con el Señor, con ángeles o con el diablo. Si alguno no ha leído este libro, es cortito, se lo recomiendo. Se encuentra en Sociedad Bíblica y en otros lugares, y léalo, léalo, porque necesitamos saber lo que ocurrió acá, pero ahí tienen... Yo lo leí buscando por qué las iglesias pentecostales, un rasgo que tienen en Chile, es que le dan tanta importancia como manifestación del Espíritu a la danza. El danzar en el Espíritu es como lo máximo. Pero las lenguas no son tan importantes. Eso es más propio de la Asamblea de Dios, que viene de otro avivamiento en Estados Unidos. Entonces, curiosamente, en el libro de Hoover no encontré referencia a las danzas. Pero sí vemos en este párrafo que nos leyó Gonzalo, que entre las distintas manifestaciones, sí nombra las lenguas. Hubo lenguas. Ya, como primer antecedente. Pero veamos qué nos dice este otro párrafo. Daniel, por favor. Dice así, por cuanto ciertas doctrinas falsas, tales como la enseñanza que el bautismo del Espíritu Santo es acompañado por el don de lenguas, visiones, milagros de sanidad y otras manifestaciones, han sido diseminadas en varias partes de esta conferencia y representadas como las doctrinas de la Iglesia Metodista Episcopal. Nosotros, por la presente, declaramos que aquellas doctrinas son antimetodistas, contrarias a las Escrituras e irracionales, y nuestros miembros están avisados que no deben aceptarlas como enseñanza de nuestra Iglesia. Súper. Esa declaración está en el libro de Hoover, pero no son palabras de Hoover. Está citando el documento de las autoridades de la Iglesia Metodista. ¿Cómo se cerraron tanto? Tomaron una postura firme con que esto es perverso. Esto es malo. Esto no corresponde. Claro que Hoover era un hombre bien capacitado, conocía la historia de la Iglesia Metodista Episcopal, conocía el avivamiento en tiempos de Wesley, entonces le citaba lo mismo. Esto no tiene nada antimetodista. Wesley da testimonio de cosas así en el mover del cual él participó. Por lo tanto, a mí no me pueden calificar de antimetodista. No soy antimetodista. En esto a mí me recuerda, Hoover me recuerda a Lutero. Yo no quiero dividir la iglesia, yo no quiero ni siquiera que me echen, pero sí me voy a mantener en lo que creo, en lo que he recibido, y solo me podrían convencer que estoy equivocado por la misma escritura. Pero estoy convencido de que lo que he recibido viene de Dios. Por eso Hoover se mantiene, porque de alguna forma quiere una reforma para su iglesia, pero al igual que Lutero, la iglesia oficial no cedió, sino que lo satanizó, lo estigmatizó, los expulsó. Quisiera decir algo más de las danzas. Les decía delante que es una manifestación tan típica del pentecostalismo criollo chileno. Es curioso cómo al pasar las décadas del siglo XX, el pentecostalismo chileno enfatizó más eso como un mover de Dios, y las lenguas para ellos pasaron a segundo plano. Y se nota el contraste cuando llegan las asambleas de Dios, empiezan a llegar en la década del 40, pero ya se empiezan a notar más en la década del 50 en Chile. Se nota el contraste porque vienen con más teología los misioneros norteamericanos, pero también son pentecostales. Hasta el día de hoy, a algunos les cabe duda si los asambleístas somos o no somos pentecostales. Yo tenía que decir, sí somos pentecostales, solo que de otra vertiente, pero claro, no tenemos los mismos rasgos culturales de la iglesia pentecostal criolla, y se da esa diferencia práctica de que no se ve mucho las danzas en medio nuestro. Nosotros, que yo sepa, no las estigmatizamos, no las satanizamos, pero no tienen el mismo realce que tienen entre el pentecostalismo criollo, entre nosotros los asambleístas. Pero está súper claro que sí, siempre hemos
reconocido, le hemos dado mucha importancia al hablar en otras lenguas. Dentro de nuestra teología ha figurado como la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, y por ahí podemos haber caído en el error, no sé si decir en el dogmatismo, de ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo porque no hablan en otras lenguas, según la teología que hemos recibido. Danzan, pero no, eso no es el bautismo del Espíritu Santo, eso es como, estás moviendo tu cuerpo porque lo quieres mover nomás, pero eso no es el bautismo es hablar en otras lenguas. Bueno, creo que los tiempos que han soplado últimamente, para nosotros, están trayendo una renovación en este entendimiento, pero yo tengo como una hipótesis de que la danza, para nuestra cultura criolla, mestiza, es un lenguaje. Porque el cuerpo habla. Existe un lenguaje corporal. Y además, dije mestiza intencionalmente, relacionándolo con los ancestros indígenas, donde en sus prácticas, en sus ceremonias, en sus rogativas, en sus guiñatunes, en sus prácticas tradicionales, la danza es súper importante. Y danzan hombres y mujeres. Un filósofo chileno llamado Gastón Sublet, que es católico, cristiano, católico, pero valora mucho la cultura mapuche, cuenta que tuvo la oportunidad de estar en un guiñatún, si no me equivoco, en un guiñatún, en una ceremonia mapuche, donde él participó como uno más, y hubo un momento, dice, donde él se vio danzando con todos, pero como, perdón la expresión, pero como en un estado alterado de conciencia, en el sentido que fue una experiencia muy espiritual para él. Y cuando él lo comentó, después de pasado el tiempo aquel, lo comentó con otras personas mapuches de más experiencia, le dijeron que eso es el Nehuen, eso es la fuerza de la tierra, y que había sentido el espíritu que se mueve en esa ceremonia. Entonces, con esto quiero graficar que es muy propio de nuestro pueblo originario, la danza, y quizás no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general, y que de alguna forma, en estas manifestaciones espirituales, los cultos pentecostales, donde hay muchos que danzan, dicen ellos, tomados por el espíritu, hay mucho de cultural. Yo no descarto que sea espiritual, pero es que tiene que ver con las raíces de cada uno, con la esencia de cada uno, con esa cultura que ha recibido de generación en generación, que les fluye natural expresar de esa manera con su cuerpo una fuerza espiritual que están sintiendo en ese momento. Para mí es una hipótesis. Tengo entendido que algunos sociólogos por ahí en Chile ya la han trabajado, solo que no he tenido la oportunidad de leer esos libros. Pero a mí me parece muy coherente, muy coherente. Porque parece que Willie Hoover, durante sus años, ni él danzó, ni la gente danzó, pero fue algo que se fue haciendo común en las décadas posteriores. Y todavía lo vemos, hasta el día de hoy lo vemos ahí, lo podemos encontrar en algunos videos. Gonzalo, diga nomás. Sí, solo un alcance tal vez. Pasa que el tema del avivamiento de Valparaíso, claro, lo he también indagado en parte porque vengo de esa ciudad originalmente, soy de Valparaíso. Tengo una raíz familiar precisamente en la Iglesia Evangélica Pentecostal, y solo quería tocar ese tema. Bueno, mi abuelo conoce al Señor en la Iglesia Evangélica Pentecostal, y el pastor de mi abuelo, cuando él conoce al Señor, y quien casa a mi abuelo fue precisamente Willie Hoover. Él casa a mi abuelo, presenta a 3 o 4 de mis 10 tíos. A mi papá no lo presentó porque en esa época mi familia tuvo un paréntesis en el Evangelio,
y después llegan al Señor de vuelta en la Asamblea de Dios de Valparaíso, precisamente con los primeros misioneros, entre eso el pastor de esa época era el pastor Kyle Davis, que fue como el gran misionero que hubo plantador de iglesia acá en la primera etapa de la Asamblea de Dios en Chile. Pero quería hacer un alcance a propósito de lo que tú estabas comentando, porque Huber, precisamente no creo que sea casual que no mencione las danzas, y creo que es parte del conflicto que después él tiene con Manuel Umaña Salinas. Ahora, ojo que ese conflicto tiene varios vericuetos, algunos de los cuales no los voy a tocar en particular, porque son algunos medio escabrosos inclusive. Pero hay algo de lucha de poder. Manuel Umaña Salinas fue el primer pastor, o uno de los primeros chilenos, uno de los primeros pastores chilenos, pero después él que se hace pastor de la iglesia, la famosa iglesia J. Beche, y finalmente hay una lucha un poquito de poder, pero la lucha explota por una cuestión de que Huber no quería permitir instrumentos musicales a no ser el clavicordio. Y a raíz de eso, que era supuestamente la génesis del conflicto, pero insisto, había más cuestiones de por medio, se produce el quiebre y nace la que es hasta el día de hoy la segunda iglesia más fuerte en Chile, la más fuerte en Chile en número y en influencia política, incluso la metodista pentecostal, por las razones que tú mencionas, incluso la del TDU. Pero la segunda más fuerte en Chile es la evangélica pentecostal, y ellos hasta el día de hoy no danzan, tocan solo el clavicordio. Justamente el clavicordio de Huber todavía existe, está la catedral que ellos tienen en Valparaíso, que hay Independencia, y ellos no tocan ningún tipo de instrumento, solamente cantan himnos. Entonces, creo que tiene sentido que él no lo mencione en su libro, porque me parece que ahí él tenía una reticencia, puede ser mucho de la cultura norteamericana, en parte también su reticencia, tal vez un poquito más conservador en esos aspectos. Y al contrario, la metodista pentecostal, uno viendo a esa iglesia y a la pentecostal de Chile, que surge de la metodista pentecostal, que es otra iglesia grande, justamente donde más han destacado es precisamente en este tema de los coros, de la danza, y de ese tipo de manifestaciones más emotivas, por llamarlo de alguna manera, que es bastante curioso, eso sí. Gracias por el aporte, Gonzalo, muy interesante, qué bueno conocer también de tu experiencia de vida, familiar, interesante. Debemos entender que el siglo XIX, el siglo previo, o el siglo en que Huber nació, fue el siglo del racionalismo, del positivismo, de la prevalencia de la razón por sobre las emociones, sobre el misticismo, sobre cualquier cosa, la razón. Y el ser humano en esa época confiaba tanto en la razón, porque por la razón vamos en un camino de progreso, en una senda de progreso por la razón humana. Por eso el positivismo, una confianza en las capacidades que el ser humano tiene. Y el positivismo está presente en la iglesia. Y muchas de estas iglesias, hablaba delante del liberalismo teológico, están experimentando ese positivismo en su quehacer eclesiástico, está presente, y llegado este mover pentecostal, pone a esa corriente en jaque. Hay una frase que dice: todo hombre es hijo de su tiempo. Responde a las influencias que hay previamente a él, que se le han transmitido. Huber, de alguna forma, lo que nos está diciendo Gonzalo, que también tiene que haber tenido sus preferencias, con qué se sentía más cómodo, con qué no, porque viene de una cultura como la norteamericana, que tiene cierta forma de pensar. Pero acá Chile tiene otra cosa, otra forma de pensar. Vamos, Gonzalo, ¿qué quieres decir? Sí, solo un detallito adicional que tal vez a propósito de lo racionalista. Huber era, entre todo, un hombre igual de ciencia. Él era médico, pero médico homeópata, que es No, una no te forma confundas. No, el homeópata era Juan Canut de Bonn. Este era médico cirujano. Peor. Ya. Sí, exacto. Yo había leído las dos formas, pero en la práctica él tiene también un concepto científico de la vida. Entonces, Sí, eso nos ayuda a comprender lo mismo que estás diciendo tú justamente. sí. Sí, claro, bueno, qué bueno que nos recuerden. Si él estudió medicina, claro, tiene una formación científica, racionalista también.
Y la cultura norteamericana es más europea, no como la latinoamericana, que tiene el componente indígena más fuerte, más notorio. Los norteamericanos no. Entonces, asociando lo que yo hablaba de las danzas, pero también llevándolo ahora a esta reacción que leímos en el segundo párrafo, nos leyó Daniel, de la reacción de la Iglesia Metodista Episcopal. Esto es malo, esto no es de Dios. Hasta hace poco nos faltan los ministros, los pastores que ven el pentecostalismo como un exceso diabólico. O en esta corriente cesacionista actual, de la cual es referente John MacArthur, me ha tocado escuchar a John MacArthur por la Radio Armonía, que yo pensaba que la Radio Armonía la sosteníamos el mundo pentecostal. Quizás sí, pero John MacArthur, que lo ponen siempre en la Armonía, decía que las lenguas, esto de hablar en otras lenguas, son balbuceos demoníacos. O sea, sigue fuerte este rechazo como algo maligno, pero muy, muy confrontacional, ¿no? Sí, lo preocupante, Rubén, es la cantidad de hermanos pentecostales que están consumiendo ese material en la práctica. John MacArthur publicó un libro que se llama Fuego Extraño, y es su tesis respecto a esto que estás mencionando tú, precisamente. Pero por otro lado, leemos en el libro, que se los voy a compartir en el plan de curso, estoy armando la bibliografía. Acuérdense que este ramo he tenido muy poquito tiempo para armarlo, pero no una excusa de nada, sino que es para que sepan que estoy trabajando en la bibliografía. Agregué el libro de Vinson Sinan que se llama El siglo del espíritu. Ese es un libro gordo, pero es impresionante porque da cuenta de cómo el mover pentecostal y carismático se fue expandiendo durante todo el siglo XX. O sea, aparte de esos avivamientos que yo les mostré en el mapa mundi, todo el siglo XX se fue expandiendo por todos lados y da cuenta de iglesias luteranas, bautistas, presbiterianas, metodistas, pastores a veces de renombre, que se subieron a este tren pentecostal porque muchos lo reconocieron que esto es algo, no es cualquier cosa, no es una obra humana, no es una estrategia humana, no es un delirio de algunos fanáticos, es algo muy especial, es algo muy de Dios, que ustedes ven el libro, lo revisan, se lo puedo mandar también en formato digital, y resulta que de todo el mundo, de Europa, donde decimos que el racionalismo estaba más fuerte, de Norteamérica, de esas iglesias tradicionales, y se adhirieron al mover pentecostal. A veces con el nombre carismático, pero al final a lo mismo, el mismo tren. Miren, para terminar esta parte, porque ya nos vamos a estar yendo al break, la reacción de los periódicos acá en Chile. El diario El Chileno. Así le llamaban, el nuevo Escobar. Parece que Escobar había sido un escándalo que se manifestó también en el Chile del principio del siglo XX, y ahora la prensa decía de nuevo un desorden. ¿Ah? Y ahí dice el primer periódico que tengo acá, la obra de un embaucador o de un loco. O sea, o es malo o es muy malo, pero bueno no es. Gritos, desmayos y bofetadas, ya un clima de escándalo, de desorden, escenas trágico-cómicas. ¿Ah? Detalles completos, denuncio de la policía, intervención de la justicia. ¿Quién fue Escobar? Ya, y ahí relacionándolo con eso, escándalo anterior. Pero El Chileno siguió en ediciones semanas siguientes, siguieron con los embaucadores de la calle del Olivar, porque ahí estaba el templo, en calle del Olivar en Valparaíso. La calle del Olivar, diligencias judiciales, una comisión en el juzgado del crimen. Al final esto lo hace más entretenido, porque, claro, siempre que viene un mover de Dios, está la mofa, el menosprecio. Acordémonos que en Pentecostés, cuando salieron del aposento alto, decían, estos están llenos de monstruos, están borrachos. Y Pedro se toma de eso mismo para empezar su prédica. No estamos borrachos. Y se larga con un mensaje que trajo una gran conversión.
parece que esto no andaba muy lejos. Denuncian el escándalo, pero la gente, en un Chile donde no hay muchas cosas llamativas que mirar, no hay muchos espectáculos tampoco, llamó la atención. Valparaíso era por esos tiempos la capital comercial de Chile. Santiago era la capital política, pero en términos económicos Valparaíso la llevaba, era la ciudad importante. Bueno, más encima el templo estaba en el plan de la ciudad, en la parte baja, no en los cerros, de difícil acceso, sino que en la parte céntrica. Por lo tanto, vamos a ver lo que pasa en Calle del Olivar. Más gente llegó y más gente se convirtió. Y aunque diarios como este, el Mercurio de Valparaíso también dio algunos reportes, en un tono más ilustrado, más decente. Pero igual menospreciando como algo, porque decían, le pedimos la opinión a los señores de la iglesia metodista, y dijeron que esto en realidad no es un verdadero movimiento evangélico metodista. Y también pedimos la opinión del señor cónsul, y también no lo respaldan. En otro tono, en otras palabras, esto ya es más en tono de prensa amarillista, de escándalo. ¿Mm? Pero como le digo, iba a decir de que uno lee estos diarios y cuentan unas historias que a todas luces son inventadas, unas cosas ridículas, verdaderamente ridículas, que estaría de más de escribir, porque era como para denostar, para dejar mal, como que ahí va pura gente despreciable, que después se sale a prostituir a la calle o se van al bar, pero eran historias totalmente inventadas, porque daban el nombre, daban la conversación que iban llevando en el camino, y cómo el periodista iba a estar tomando nota de eso era imposible. Decían hasta el nombre, no. En ese sentido, la prensa de este tipo dejaba mucho que desear, pero al final produjo un efecto de llamar más la atención, y las historias que Huber cuenta en su libro claramente no son inventadas, como por ejemplo que sí entraban ladrones, pero la convicción de pecado venía sobre ellos, y aparte de llorar, aparte de postrarse ante el Señor, salían determinados a devolver lo robado. Así que eso sí que es glorioso. De hecho, yo cuando leía el libro la primera vez decía, esto me impacta más que el tema de los dones de lenguas, de que cayeron al suelo, de que ladrones salgan a devolver lo robado. Eso es avivamiento a todas luces. Solamente un mover de Dios puede producir eso, de que la gente esté con la inquietud, como le pasó a Zaqueo, de cómo devolver a aquellos a quienes les he defraudado. Así que fue algo glorioso, fue algo hermoso, de lo cual nosotros también somos parte. Así que eso, para llegar a un punto, tengo acá las 9:15, así que nos vamos a tomar 15 minutos de break. Solamente tienen que apagar sus cámaras y a las 9:30 nos reencontramos.